Siento que hoy me tengáis que sufrir un poquito más de lo habitual, que ya sufrís bastante, pero no ha podido ser que Uriol nos pudiera acompañar al presidir esta reunión, así que son de aquellas veces que uno tiene que asumirlo, pero gracias por vuestra atención y pido por eso una atención un poquito más de vuestra parte. Y no nos vamos a salir tampoco del texto que en esta mañana nos dirigía al inicio de la reunión, así que tened el texto de Lucas, capítulo 2, delante de vosotros, que vamos a hacer algunas referencias a este texto. Aquí en Cataluña hay una tradición navideña cultural, que es la representación dels pastorets, la representación de los pastorcillos o el nacimiento o los acontecimientos previos al nacimiento de Jesús. Se suelen extender por muchos teatros y hay muchas compañías que por estas fechas hacen els pastorets. En concreto, uno en especial que es el más conocido, es el que tiene la obra que tiene ese nombre, del escritor, bueno, no sé siempre de memoria, pero Josep Maria Folch y Torres fue y compuso o escribió en 1916 esta obra teatral que está muy extendida, ¿no? Yo os confieso que nunca la he visto en directo. He visto pedacitos, trocitos, cuando en las noticias salen los reportajes de dónde se han hecho, y a veces cada población hay como una especie de competición por tener los pastorets o la obra más atendida o más asistida, ¿no? Así que cada año, seguramente hoy cuando pongáis el televisor, harán referencia a alguna de esas representaciones. Pero al margen de lo que son las obras teatrales, hay algo que los pastores nos muestran y Lucas lo recoge así, gracias a que él lo recogió, dirigido por el Espíritu Santo, si no, tal vez no habría obras de pastorets en ningún lugar. Así que, en todo caso, gracias al Señor y gracias a Lucas por recoger este acontecimiento que tenemos en ese capítulo 2. Y son importantes en el texto porque, como hemos visto, recibieron un mensaje angelical, y de la respuesta que ellos dieron a ese mensaje podemos aprender también nosotros algo. Podemos aprender cómo responder nosotros al mensaje de la Navidad. Y esa es la pregunta que podemos hacernos esta mañana. ¿Cómo respondemos nosotros al mensaje de la Navidad? Porque hay un mensaje que llega a nosotros. Y posiblemente lo hemos escuchado muchas veces. Posiblemente lo has oído muchas veces, pero hoy puede ser que sea diferente. Hoy puede ser que sea diferente. Por eso, cuando nos acercamos al texto, vamos a ver esa actitud que tuvieron aquellos pastores y ver cómo la podemos reproducir nosotros también en el día de hoy. ¿Me acompañáis? Lucas capítulo 2, vamos a recordar de nuevo esta lectura y así la tendremos fresca en nuestras mentes. Dice el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
Que el Señor nos ayude y nos guíe en la lectura y en la meditación de esta mañana. A ver esas características de la respuesta de la acción de los pastores. Y la primera de ellas la podría decir o suscribir con esta frase. Presta atención, Dios va a intervenir. Presta atención, Dios va a intervenir. Eso es lo que tal vez percibieron los pastores, ¿no?, de aquello que pasó. Para nosotros, que lo vemos a través de la óptica de la distancia, en todo caso a través de la óptica de las obras de teatro, de las representaciones, que hasta aquí en este mismo local hemos hecho varias veces, ¿no?, o han hecho los niños, y lamentablemente este año pues no vamos a ver los pastorets de la iglesia por las razones que ya sabéis. Pero tal vez esa imagen, que digo bucólica, pueda ser cambiada un poco en el día de hoy. Fijaos que hay una expresión interesante que las Biblias modernas se ve que ya no lo traducen porque lo ven como un poco arcaico, un poco viejo ese lenguaje. Y es la palabra o la expresión del versículo 9 y el versículo 10 que dice, he aquí, he aquí. ¿Cuándo fue la última vez que usasteis un he aquí hablando? Yo no lo he usado nunca, no, aparte de una predicación. He aquí. Pero en el texto, cuando leemos la Biblia, casi no nos llama la atención, ¿no?, porque nos parece que es un texto así que tiene antigüedad, ¿no? Por eso lo quieren o lo sacan de las nuevas versiones, ¿no? Pero ese he aquí tiene un significado. Y de hecho, si pudiéramos traducirlo literalmente del idioma original, se puede traducir como un percibid, atended, prestad atención. He aquí. Implica que algo va a ocurrir de parte de Dios. Algo va a hacer Dios, va a intervenir, Dios va a intervenir. Y por eso presta atención, presta atención. En el versículo 11 se nos habla del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la buena noticia que traen los ángeles? Os ha nacido hoy, y dice, un Salvador que es Cristo el Señor. He ahí la intervención, he ahí la noticia, he ahí la buena noticia, he ahí el mensaje, he aquí el mensaje. Al contrario de lo que muchos hoy en día piensan acerca de la existencia de Dios o de la no existencia, para muchos, ya sabéis, no, Dios no existe. O, si existiera, Dios se ha desconectado completamente de este mundo. Si existiera Dios, debe ser alguien que puso en marcha el asunto y se desentendió. Algunos lo piensan así. O tal vez, si existe, es alguien que no podemos llegar a conocer, porque quién sabe dónde está Dios. Tal vez los agnósticos piensan así. Puede que exista, puede que no, yo no lo sé. Prefiero no pensar o no reconocerlo o no conocerlo. Bueno, sea cual sea, lo que nos viene a decir el texto, y esta expresión lo condensa, es que Dios controla la historia. Dios no solo ha puesto en marcha este mundo, Dios está en cada detalle de lo que ocurre en este mundo. No se le ha escapado ni un solo detalle, no ha perdido el control ni por un momento. Porque una cosa es la percepción que tengamos de Dios y otra cosa es la realidad de Dios. Podemos percibir, como parece que percibe la mayoría de la gente, que Dios no está en nada. Porque a veces nos equivocamos a la hora de hablar de Dios del modo, del instrumento con el que percibir a Dios. ¿Me explico? ¿Qué significa? Bueno, explica o dice el texto, o dice la historia, que cuando el primer astronauta soviético fue hacia el espacio, Gagarin, ¿sabéis qué dijo? No he visto a Dios. Y aquella frase casi se acuñó, ¿no?, para el mundo soviético, el mundo ateo. Dios no se ve, pues no existe. Y claro, uno cuando analiza un poquito detenidamente esa expresión dice, bueno, es que ¿acaso es la vista el único órgano capaz de darnos una base para decir que Dios existe o no existe?
no todo lo que no somos capaces de ver no existe, ¿verdad? No existe la música si no la vemos, no. Solamente que la vista no es el órgano para apreciarlo, ¿verdad? Necesitamos otro órgano, que es el oído. Y así muchas cosas. No podríamos, por la vista, saber que la mar es salada si no se introdujera en nuestra boca cuando nadamos y nos damos cuenta de lo salada que es. Así es, cada cosa debe ser percibida de una manera. Y la existencia de Dios no se percibe meramente con la vista, aunque algunos pudieron ver con sus ojos cosas que les hicieron testificar que Dios efectivamente existe. Los pastores están entre ellos. Vieron algo y dijeron, esto es lo que Dios nos ha dicho. Fijaos en la expresión de cuando deciden, pasemos, versículo 15, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Bueno, ellos podían haberse quedado allá y decir, bueno, pero ¿tú qué has visto? Bueno, yo he visto una luz. Sí, me ha parecido ver a alguien, una persona muy resplandeciente y tal, pero bueno, podían estar conjeturando y hablando de versiones y de qué es lo que les parecía. Pero hubo algo que enseguida les impactó. Dijeron, no, aparte del ángel que nos está dando este mensaje, hay detrás un Dios que lo controla todo. Y la primera cosa que aprendemos de los pastores es precisamente eso, a prestar atención cuando Dios interviene. Cuando Dios interviene. Pregunto, ¿cómo va a llamar Dios tu atención? ¿Cómo va a llamar Dios tu atención? ¿Cómo te llama Dios la atención? ¿Necesita, como los pastores, encender fuegos artificiales o una gran luz, un resplandor que te envuelva en medio de la noche y te digas, ¿qué pasa? ¿Necesitas eso? O que vengan ángeles y te remuevan y te conmuevan para entender que Dios quiere decirte algo. ¿Es esa la manera que tal vez esperas que Dios te capte la atención? En cierta ocasión fueron los escribas y los fariseos a ver a Jesús y le pedían que les diera una señal. Mira, danos una señal para así que creamos en ti, ¿no? De que tú eres el Hijo de Dios, de que efectivamente has venido. Pedir señales, pedir manifestaciones, es algo bastante habitual para el ser humano. Pero hay un problema. Cuando uno no quiere creer, vea la señal que vea, contemple el milagro que contemple, sencillamente no va a producir fe. Y a veces lo he dicho, los milagros no producen fe. Los milagros, en todo caso, afirman la fe del que ya ha puesto su fe en Cristo, pero no dan fe. Por más que vieras evidencias, si tú no quieres creer, no vas a creer. Y más evidencias que vieron aquellos que estuvieron al lado de Jesús siguiéndole día a día. Aquellos miles que fueron alimentados, aquellos miles que fueron sanados, aquellos miles que fueron liberados, tal vez. Pero cuando Cristo está en la cruz, ¿cuántos había allí alrededor? Algunos, pocos y lejos, contemplando las cosas de lejos, nos dice el Evangelio. Y es que el ser humano, puestos a no creer, no hay quien le gane. Tal vez estás esperando algún tipo de manifestación, que Dios te hable de alguna manera especial, porque Dios lleva hablándote mucho tiempo. Cada día de tu vida Dios ha tenido un mensaje para ti. La cuestión es si has estado atento a escuchar. Por eso digo tal vez que como los pastores hoy pueda cambiar tu atención. Presta atención porque Dios quiere intervenir en tu vida. A los estudiosos de la ley, a los fariseos, les dijo el Señor, ¿vosotros queréis una señal? Pues no se os va a dar la única señal que se os va a dar es la del profeta Jonás. Y nosotros decimos, ¿y cuál fue la señal del profeta Jonás? Sí, aquel que estuvo 3 días en la panza del gran pez, ¿no? Antes de ser vomitado. Pobre experiencia, más terrible, ¿no? Pero no era sencillamente que se acordaran de una ilustración o de una historia de la escuela dominical, ¿no? Es que Jonás le pasó algo interesante. Se le había dicho que fuera a predicar a una ciudad como Nínive, la capital del imperio asirio, donde vivía mucha gente y eran unos paganos, pero absolutos. Ni conocían ni creían en Dios.
Y allí fue mandado Jonás para predicar que iba a ser destruida si no se arrepentían de sus pecados. Y estaba Jesús allí, en medio de su generación, diciéndole, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Y ellos seguían, igual que antiguamente los ninivitas. Pero, a diferencia de la historia, los de Nínive reaccionaron, se arrepintieron y Dios no destruyó la ciudad. Pero lamentablemente aquellos que vieron a Jesús con sus ojos y le oyeron con sus oídos, le percibieron con órganos suficientes para entender que era verdadero, no creyeron en él. No creyeron en él. Lamentablemente, de lo que se ahorraron aquellos ninivitas al arrepentirse, algunos no están exentos en el día de hoy. Si no oyes la voz de Dios, lamentablemente, el juicio de Dios está sobre ti, dice la Escritura. El juicio de Dios, la ira de Dios, está sobre el que no oye, el que no responde la voz de Dios. Dios quiere hablarte de manera personal y es necesario que prestes atención. Bueno, esto es lo que primeramente podemos aprender de los pastores. Pero en segundo lugar, otra expresión que aparece en el versículo 10 nos puede ayudar también en esta actitud. Dice en el versículo 10, el ángel les dijo, después de ver todo aquel resplandor, no temáis, os voy a dar noticias de gran gozo. Y aquí está la segunda actitud. No temas, presta atención, porque Dios va a intervenir, pero no temas. El mensaje es de gozo, el mensaje es de alegría. Los pastores recibieron este mensaje, no temáis, de parte del ángel. Si prestáis atención a lo que os estoy mostrando, podría decir el ángel, que es un Salvador, eso no es para temer, eso es para alegrarse. Es una nueva de gran gozo, una nueva de gran gozo. Aceptar la buena noticia acaba con el miedo, pero aceptarlo de verdad. No debemos temer si lo aceptamos de verdad. Ahora, ¿por qué tememos? ¿Por qué tenemos miedo? Génesis capítulo 3, en la Biblia, nos dice cómo empezó el miedo en el corazón humano. ¿Cuál es el origen del miedo? Dios creó al ser humano para poder tener una relación perfecta. Y en una relación perfecta no cabe el miedo, no cabe el miedo. Una relación perfecta no cabe el miedo. Pero el ser humano, en lugar de escuchar la voz de Dios, nos dice Génesis que escuchó la voz del diablo. Escuchó la voz de la serpiente. No te fíes de Dios. Dios no quiere lo mejor para ti. Escuchando la voz del diablo. No te fíes del todo de Dios. Uy, esto es lo que te digan. Estos que hablan de la Biblia, bueno, tienen mucho que esconder. Así que, no te fíes. Y hace que tengas que tomar tú el control en lugar de entregarlo a Dios. La Escritura nos dice algo interesante. Juan, en la primera carta, nos dice, Dios es amor, para describir una de las cualidades de Dios, pero también su misma esencia. Dios es amor. Y un poquito después nos dice en Juan capítulo 4 que el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando nos relacionamos de la manera correcta con Dios, el temor no tiene cabida. Cuando el amor ocupa nuestros corazones, el temor y el miedo pueden desaparecer. El pecado introdujo en el ser humano el miedo al rechazo, el miedo al fracaso. Por eso la primera reacción de Adán y Eva cuando supieron que habían desobedecido fue verse desnudos y se escondieron. Se escondieron. Y cuando oyeron la voz de Dios que paseaba por el jardín, llamándoles, no querían aparecer. El temor, el miedo en su corazón había aparecido y no se iba a marchar. No se iba a marchar. ¿De qué tenemos miedo? ¿Tenemos miedo del futuro? ¿Tenemos miedo de perder la salud? ¿Tenemos miedo del COVID? ¿Tenemos miedo a la muerte? ¿De qué tenemos miedo? Cuando elegimos tener el control de nuestras vidas, hay miedo al descontrol. Me acuerdo cuando aprendí a conducir y tenía al instructor al lado, que me iba indicando,
y yo iba todo temeroso, con miedo, en el volante, ¿no? Pero imaginaos que ahora soy yo el instructor y quiero ponerme al lado de copiloto. El que va ahora al volante, al menos desde el día que yo recibí a Cristo y le dije, Señor, toma el control de mi vida, le estaba diciendo, Señor, toma tú el volante de mi vida. Pero imagínate que yo estoy al lado y estoy con la mano en el volante, como un instructor temeroso del alumno que le puede estrellar, así que le va corrigiendo como hacía el instructor conmigo, también de vez en cuando. A veces en nuestra vida el temor nos hace eso, poner la mano en el volante, aunque sea Dios el que la tenga, y tratar de corregirle el rumbo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, tenemos temor. Queremos tener nosotros el control. De nuevo vuelve a aparecer esa tentación que Satanás introdujo en el corazón de Adán y Eva. Perderéis el control. No seréis como Dios si no le desobedecéis. Así que adelante, comed del fruto. Si quieres saber dónde falta el control de Dios en tu vida, dónde falta que el Señor enseñoree nuestras vidas, preguntémonos de qué tenemos miedo. En aquello que sintamos temor, tal vez es algo que todavía no le hemos entregado totalmente al Señor. No le hemos entregado al Señor. Tal vez sea en algo básico. Sencillamente tu vida, Dios no está en tu vida, por decisión personal. Tal vez ni siquiera le has permitido subir en tu barca o subir en tu coche y tomar el volante. Tal vez todavía no lo has recibido en tu corazón como tu verdadero Señor y Salvador. Sí, posiblemente tu mente cree que existe, sí cree que estas cosas, historias de la Biblia son verdad, pero todavía no afectan a tu vida hasta el punto de eliminar el miedo de tu corazón. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejarle que Él controle? ¿Vas a confiar en Él? El mensaje a los pastores decía, no temáis, no temáis. La noticia es de gran gozo, porque el que os ha nacido en Belén es un Salvador. Es aquel que puede dirigir vuestra vida perfectamente, según su propósito, según su camino. Deja la mano del volante, apártate y déjale a Él conducir. No perderás el miedo, no perderás el temor hasta que dejes al Señor el control absoluto de tu vida. Y eso también nos lo enseña la actitud de los pastores. No temamos, vayamos a ver lo que nos han dicho, porque son noticias, es un mensaje de gran gozo. Y cuando conocieron el mensaje y vieron, nos lleva a la tercera actitud que consideramos en esta mañana, los versículos 15 al 20. Es, oye bien. Antes decía, presta atención, y se parece mucho. Bueno, presta atención es solamente a veces ese flash que nos hace mirar en una dirección concreta. Pero si estás prestando atención, y ahí piensa que el diablo es muy astuto. Muchas veces lo he experimentado. El diablo es especialista en captar nuestra atención hacia otro lugar, para que no veas ni mires hacia dónde quieres que debes mirar, hacia dónde atrae la atención Jesús. Te estarás fijando a lo mejor en el resplandor, estarás pensando todavía en aquella aparición a los pastores de los ángeles. Puedes incluso elucubrar, como hacen muchos programas de televisión, en que hubo antiguos astronautas, llámense también alienígenas, que están civilizaciones que de tanto en tanto aparecieron en la historia de la humanidad. Y está lleno de esto y de estas teorías en los medios de comunicación, ¿verdad? Puedes verlos a diario. A veces los pongo solamente para oír las estupideces que dicen y que somos más capaces de creer aunque la propia palabra de Dios. Puede ser que nos distraigamos con teorías así. El diablo es muy astuto y las hace como churros, decimos, constantemente y diario. Pero oye bien, como los pastores. Cuando los pastores recibieron la buena noticia, se dijeron, mirad en el versículo 15, pasemos pues a Belén. Y cuando uno mira los verbos y los pone juntos, ¿qué es lo que hicieron los pastores? Se dijeron. Al principio dijimos, bueno, vamos a ponernos al unísono, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo. Creo que no tuvieron que hacer ninguna votación. Bueno, a ver, ¿quiénes votan ir a Belén? Bueno, ¿quiénes quieren quedarse aquí con las ovejas? Bueno, ¿quiénes son indecisos? Nada.
yo creo que hubo unanimidad. Las ovejas ahí se quedaron. De hecho, era de noche, estarían encerradas en el redil, en el recinto, así que no hacía falta que temieran, podían irse hasta Belén, hasta Belén. Se dijeron, dice el texto más adelante, vinieron. Y cuando vinieron, apresurados, dice que vieron y dieron a conocer lo que habían escuchado acerca del niño. Y finalmente el resultado está en el versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Fijaos, ellos atendieron, ellos fueron, ellos vieron, ellos contaron, y los demás, dice que se maravillaron, se maravillaron. La única manera en que otros se puedan maravillar es que les hablemos también de lo que hemos visto y hemos oído. Y eso es también un reto para el testimonio. A veces esperamos, a veces espero que los demás se den cuenta sin que yo abra mi boca. Y sí, también es cierto que debemos emplear nuestras acciones para mostrar quién es Cristo para nosotros, pero tenemos que emplear a veces palabras para que entiendan por qué lo hacemos y por qué actuamos. Así que los pastores no solamente contemplaron, sino que fueron, explicaron y los demás se maravillaron. Es importante oír bien. Nos dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios, nos dice Pablo en Romanos 10. Oír, porque al oír podemos entender y podemos manifestar esa fe creyendo. Debemos ser conscientes, es lo que nos está diciendo el versículo, para escuchar espiritualmente. Tengo que reconocer que a veces escuchamos pero no oímos, o al revés, oímos pero no escuchamos. Muchas veces no habéis tenido que oír, hijos de vuestros padres, esposos de vuestras esposas, no te he dicho yo, no te lo dije yo. Y uno hace así y dice, sí, me lo dijiste, pero en aquel momento no atendí, ¿no? Sí, me lo han dicho 1000 veces, o 10.000 veces, o 1.000 millones de veces, no sé, depende de lo exagerado que sea el que te lo diga, pero siempre has oído más de una vez las cosas, pero no las atendemos. Por eso, oye bien, como hicieron aquellos pastores. Además, estamos en un mundo que sufre lo que se ha dado a conocer como el trastorno de déficit de atención, el TDA famoso. Estamos tan sobreexpuestos a estímulos que sencillamente nos cuesta concentrarnos en lo que oímos. Y necesitamos estar continuamente estimulados para que nuestra atención vaya de un punto a otro. Y eso juega en contra nuestra, porque podemos estar al tanto de muchas cosas, pero conscientes de pocas. Y eso es una puerta abierta a la manipulación. Nos manipulan constantemente, bombardeándonos constantemente, y no podemos hacer frente porque no somos capaces de oír bien, de atender bien. Y a veces nos ocurre otra cosa, que no atendemos bien porque el que nos trae el mensaje no merece nuestra confianza. Ahora os pregunto, imaginaos en aquel momento y en aquel momento de la historia en el cual la voz o el testimonio o lo que dijera un pastor, ¿qué supondría para tu vida? Pues nada, ¿quién iba a escuchar a un pastor? ¿Quién iba a escuchar a lo mejor a un niño? No, y la Biblia nos da estos ejemplos de que no se atendía. ¿Quién iba a escuchar la voz de un pastor? ¿Podían aquellos que le escucharon decir, bueno, estos pastores se explican las historias ahí con las ovejas? Vete a saber si en la mochila o en la cantimplora más que agua pusieron otra cosita y están ahí divagando. Antes hablaba del enemigo, del diablo, experto en poner cosas que atraen tu atención y que te distraen. A veces también es experto en desacreditar a quien te trae el mensaje. Los pastores vieron unos ángeles, los pastores vieron un resplandor, después dice que vieron una multitud, un ejército de huestes celestiales que cantaban, así que también les oyeron y eso les impactó. Pero tú y yo, ¿qué hemos visto? ¿A ti se han aparecido ángeles así de esa manera? A mí no,
Tampoco he visto milagros tan espectaculares. He oído, pero no he visto ninguno en particular. Aparte de vidas cambiadas y transformadas por el poder de Cristo. Eso sí que lo he visto. Eso sí que lo he visto. Pero cualquiera que me dijera estas cosas, tal vez lo miraría de arriba abajo y le diría, ¿y tú quién eres para enseñarme esto o para decirme esto? Para decirme algo que puede cambiar mi vida, algo que tiene que transformar mi manera de entender y de vivir y de sentir. ¿Quién soy yo? A veces descartamos al predicador, al que nos habla, precisamente porque no le damos crédito. Pero fíjate, aquí nos muestra la historia que un simple pastor, y no hablo de un pastor de iglesia, un pastor de ovejas, alguien que era probablemente del oficio más despreciable casi que podía existir en Israel, tenía la noticia de que Dios está interviniendo, de que Dios ha anunciado a unos pastores que en la ciudad de David, en Belén, había nacido el Salvador. Y es que si el enemigo es especialista en distraernos y el enemigo es especialista en desacreditar a los mensajeros, Dios es especialista en escoger lo vil del mundo, es especialista en escoger lo que el mundo rechaza para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo importante. Dios es especialista en esto. Así que deberíamos atender más a la estrategia de Dios que a la estrategia de Satanás. Satanás te dice, no. Primero tiene que mostrarte sus títulos, primero tiene que mostrarte su solvencia, y entonces, bueno, puede ser que escuches. Pero Dios a veces puede usar hasta un burro. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero a Balaam tuvo que hablarle por la boca de un asno para que entendiera su voz. Dios puede hablarte de maneras muy, muy raras. Pero especialmente te habla a través de la Biblia, a través de la Escritura. Por eso, para terminar, cuando digo en ese tercer punto, oye bien lo que Dios quiere decirte, te tengo que preguntar y nos tenemos que preguntar, ¿cómo debemos oír bien a Dios? Yo diría, el ejemplo lo tenemos en el texto. María, versículos 19 y 20, nos dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María escuchaba, observaba, meditaba y guardaba en el corazón. Esa es la correcta actitud. Necesitamos atender bien y meditar lo que oímos, guardarlo, atesorarlo, saborearlo en el corazón. A veces abrimos la palabra, leemos el versículo, leemos el pasaje, muy bien, pero tenemos prisa porque ya se nos hace la hora, tenemos que salir por la puerta o llegamos tarde, sea lo que sea. Y es como una semilla que cae en el terreno duro de nuestro camino y fácilmente el enemigo la lleva y no produce fruto. María, en cambio, se tomó el tiempo para hacer que ese mensaje cayera en la buena tierra, siguiendo la parábola del sembrador. Cuando abro la palabra, necesito ser consciente de que Dios quiere hablarme, de que Dios quiere que eso que va a decirme transforme mi vida. No es una predicación más, no es una palabra más, es algo que Dios quiere hacer que transforme mi vida. Así que me debo preguntar, ¿cómo será de diferente mi vida si esto que he leído, si esto que tengo que meditar fuera de verdad para mí? Fuera de verdad. Porque a veces leemos y decimos, sí, es verdad, pero el corazón todavía no lo ha escuchado. Lo ha escuchado la mente, lo ha leído, lo ha entendido, pero no lo ha dicho el corazón. El corazón todavía no ha experimentado esa convicción de que es verdad lo que nos dice. ¿Cómo cambiarían mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones si esto que me dice Dios es verdad? ¿Has leído la Biblia así? ¿Has leído la Biblia así? ¿Has escuchado la predicación así? ¿Has escuchado el mensaje de esa manera? ¿Cómo sería mi vida si eso que estoy escuchando fuera verdad? ¿Cómo sería mi vida si Dios quisiera intervenir en tu vida? ¿Cómo sería tu vida si Él quisiera tomar el control y te lo estuviera pidiendo? ¿Cómo sería tu vida si te entregaras completamente al Señor y le dejaras que Él lo guiara sin poner tu mano en el volante para controlarlo? ¿Cómo sería tu vida
si el amor de Cristo realmente llenara y desapareciera todo miedo, todo temor de tu vida. No nos distraigamos por la calidad del mensajero. Si predicó bien, si predicó mal, si estuvo más inspirado o menos inspirado, si fue ungido o no fue ungido, es lo de menos. ¿Es la palabra de Dios lo que escuchaste o no? ¿Es verdadero lo que hay en la palabra o no? ¿Es lo que va a transformar tu vida o no lo vas a permitir? Así que solamente a través de estos pastores, presta atención. Dios va a intervenir. Es necesario que le dejes. No temas, no temas. Él viene para apartar de ti todo temor. Tomar el control de tu vida. Alejar el temor de aquello que te tiene atenazado, atenazada y que no te deja prosperar, no te deja salir. Y oye bien, porque lo que dice Dios es para transformar tu vida. Transformó la vida de aquellos pastores. Volvieron glorificando y alabando a Dios por las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Habían recibido un mensaje, habían constatado que era verdad y volvieron publicando con alegría, con gloria, con alabanza en el corazón. Sí, Dios ha intervenido. Dios va a hacer grandes cosas. Y va a empezar en mi vida primeramente. Va a empezar en tu vida. Pero si no quieres escuchar a Dios, déjalo. Sigue tomando el control. Sigue permitiendo que el temor te atenace y te aísle. Pero las buenas nuevas son nuevas de gran gozo. Te ha nacido un Salvador, Cristo Jesús, allí en Belén. Y te sigue llamando hoy a ti. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, porque tú has intervenido, porque tú has hablado, porque tú te has manifestado y en la persona de Cristo nos diste esa voz más clara. Oyéndonos hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, por los profetas, dice tu palabra. En el último tiempo nos has hablado en tu Hijo, en Hijo, Señor. Gracias porque en Cristo podemos ver, Señor, la gracia y la verdad. Podemos ver, Señor, la suma de todas aquellas cualidades que tu palabra nos dice que habitan en la divinidad. Gracias, Señor, por el amor que transmitió, vivió y mostró Cristo Jesús, porque es lo único que puede quitar el temor y el miedo de nuestra vida y puede permitir que te demos a ti el control. Perdona, Señor, porque hay tantas cosas que seguimos queriendo tener el control